¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí, se escucha. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Nuestro segundo, como dice Gerardo, encuentro. En esta oportunidad tenemos a tres queridos exalumnos sacerdotes que se presentarán: Fernando Ramos, Francisco Ostobraga y Germán Méndez. Queremos recordar también en nuestra historia y el concepto de estas reuniones cada jueves de primero de cada mes, donde realmente en el pasado, en la historia del colegio, hubo muchos alumnos que estudiaron el seminario, varios de ellos son actualmente sacerdotes. Quisiera obviamente recordar en estos momentos, aparte de los tres invitados, a Marcos Buinich, Peter Osandón, Javier Osa, Pedro Ríos, Tomás Chers y Felipe Ortega, que hace un par de años nos dejó después de una larga enfermedad. Muchas gracias y espero que sea esto muy, muy bonito y recordar la historia de estos grandes sacerdotes y amigos que el colegio nos ha dado. Gerardo. Vale, Ricardo, muchas gracias. Recordar también que este capítulo está siendo grabado para que luego, si es que no se pudieron ingresar a este Zoom, puedan verlo nuevamente. Bueno, como decía Ricardo, hoy día tenemos a tres tremendos invitados, quienes fueron exalumnos de nuestro colegio y que ahora los pasaré a presentar. Tenemos al padre Francisco Javier Astaburuaga, quien fue exalumno entre el año 1972 hasta el año 1978. Estudió Derecho en la Universidad Católica y es profesor de Derecho Canónico. Participó activamente en el grupo Scout Rucamanqui, en la tropa, y por muchos años fue aquela de la manada de Lobatos, y ahora es capellán del colegio. Tenemos también al padre Fernando Ramos, quien fue exalumno desde 1967 a 1975. Fue parte del grupo Scout Rucamanqui, primero en la tropa y después como miembro de la ruta, de la que fue encargado mientras era universitario. Se tituló como ingeniero forestal en la Universidad de Chile y entró luego al Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Fue ordenado sacerdote en el año 1990. Estudió teología bíblica y se doctoró en teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Durante años siguió trabajando en la Santa Sede, hasta su regreso a Chile el año 2007. Desde entonces ha servido como vicario para la educación, como rector del Seminario Pontificio Mayor y vicario para el clero. En 2014 fue ordenado obispo auxiliar de Santiago y vicario general. En 2018 fue nombrado administrador apostólico de Rancagua y desde fines de 2019 el arzobispo de Puerto Montt, la capital salmonera. También tenemos al padre Germán Méndez, exalumno del Colegio Seminario entre los años 1993 y 2002. Se incorporó recientemente como parte del equipo de jesuitas que apoyan pastoralmente a la comunidad del Colegio San Ignacio del Bosque y algunos colegios más. Es un agrado tenerlo aquí para poder conocer un poco de sus vidas dentro del colegio y cómo el seminario aportó a lo que se dedican hoy en día. Eh, para ello, vamos a conversar con ustedes en torno a unas preguntas que yo les iré haciendo. Y me gustaría que el orden fuera del padre Francisco, luego el padre Fernando y el padre Germán, para que, bueno, esto se haga de manera ordenada. Primero, partiendo un poco a la génesis y a los inicios de dónde comienza todo, me gustaría saber cómo entraron ustedes al colegio seminario, cómo sus padres se enteraron de la existencia del colegio y cómo recuerdan el paso por el colegio. Eh, Padre Francisco. Yo ingresé a través de una familia, unos primos hermanos, eh, que tenía, ellos estaban en el colegio inicialmente, y el papá nos recomendó el colegio. Yo vivía en el campo, en San Fernando, hacia el campo, en un pueblito que se llamaba Mayoa. Cuando nos vinimos a Santiago el año 72, entonces teníamos que buscar un colegio. Y ahí se nos recomendó el colegio seminario menor a mis papás, y esa fue la llegada al colegio. Eh, si me repite algo. Ah, sí, súper. Y cómo recuerda usted el paso por el seminario? Ajá. Mira, una muy bonita experiencia, y especialmente
en la amistad que fue naciendo entre nosotros, los compañeros de colegio, compañeros de curso. Y especialmente se fortaleció mucho esa amistad en el grupo Scout. Para mí el scoutismo en el colegio fue fundamental, una experiencia muy enriquecedora, muy vital y de crecimiento en amistad profunda. Hasta el día de hoy los amigos del colegio permanecen, ¿no? De manera que yo rescato mucho el scoutismo en el colegio, una experiencia fundante para mí. Buenísimo. Padre Fernando. Bien, muy buenas tardes a todos y todas que están compartiendo este conversatorio. Yo entré al Colegio Seminario Menor el año 1967. Mi hermano mayor, Miguel, también exalumno del colegio, había entrado 2 años antes y en esa época se entraba en cuarta preparatoria, no había cursos más abajo, después se fueron incorporando, que después fue cuarto básico, y mis papás participaban en lo que se llamaba en aquel entonces el movimiento familiar cristiano. Y el arzobispo de Santiago, el cardenal Silva, le sugirió a la gente que participaba en el movimiento, este movimiento familiar cristiano, de colocar a sus hijos en el Colegio Seminario Menor, que se había transformado poco tiempo antes, de hecho se están cumpliendo 60 años, o sea, el año 61 por ahí había comenzado la transformación de pasar de ser un seminario menor clásico, es decir, un lugar donde estaban niños que después iban a entrar al seminario mayor para ser sacerdote, a un colegio distinto de iglesia, de formación en la fe. Así que por eso mis papás nos pusieron los 3 hermanos hombres en el colegio seminario menor y yo entré el año 67. ¿Cómo recuerdo yo estos años? Los recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño. Como decía el padre Francisco, las amistades que se suscitan o las relaciones que se crean en el colegio perduran para toda la vida. O sea, el colegio es una institución, después de la familia, es de las más importantes que tiene un ser humano. Porque, por ejemplo, está Ricardo Williamson, que nos vemos cada ciertos años, pero cada vez que nos encontramos es una alegría enorme. O sea, no es que estemos viéndonos todas las semanas, pero nos conocemos de la época del colegio y es algo que perdura. Yo comparto con Francisco que para mí participar en los Scouts también fue muy importante. Yo fui Scout y después de la ruta. Fue una experiencia de contacto, de amistad, de contacto con la naturaleza, experiencia en campamento, la generación de equipos de trabajo. Yo aprendí mucho con el scoutismo y ha sido bastante importante en mi vida. Y otra cosa que fue muy importante en mi vida, más allá de lo típico de un colegio y también de lo que fue la formación de la fe y también las semillas para mi propia vocación, fue algo que en esa época se establecía muy fuerte en el colegio, que era la pedagogía de la confianza. Es decir, no sé si lo dirán en los mismos términos actualmente, pero se insistía mucho desde chico en el colegio de que el colegio tenía confianza en nosotros y que sabía que nosotros nos podíamos formar autónomamente para actuar con libertad y con verdad. Y una de las cosas que se hacía era que cuando teníamos pruebas, los profesores nos dejaban solos. Decían, nosotros sabemos que ustedes no van a copiar y los vamos a dejar solo un rato, y salían y cada uno seguía haciendo su prueba tranquilo. Yo después cuando entré a la universidad yo no copiaba, entonces veía que todos mis compañeros copiaban, pues yo les decía, oye, pero ¿por qué copian? Pero como nadie copia, no seáis tontos, me decían. Pero yo dije, en mi colegio no se copia. Me miraban como bicho raro, pero eso para mí me marcó mucho en mi vida y creo que fue una experiencia muy, muy hermosa. Bueno, podría nombrar muchas otras cosas, pero por el momento quisiera comentar estos aspectos. Buenísimo, sí, ese es un factor común que muchos coinciden en ello. El conversatorio pasado también conversamos un poco del sistema de confianza que había, así que es muy lindo que se recuerde de tan buena manera. Ahora, padre Germán. Sí, mira, yo llegué al colegio el año 1993, a tercero básico. Yo venía de otro colegio católico, el Carmen Teresiano de Locurro,
Yo en ese entonces estaba viviendo en la dehesa y mis papás se cambiaron de casa hacia La Reina y ya queda muy distante ir y venir. Entonces decidieron llegar al seminario. También un poco con este deseo de buscar un lugar familiar donde el tema de la fe tuviera cabida y que además ellos fueran parte de la formación. Mi mamá me cuenta así con la historia que fue una entrevista exhaustiva, larga, de todo, desde la fe, cómo vivían ellos, qué era lo principal para la formación de su hijo, que querían, y así, etcétera, etcétera. Y claro, yo egresé el año 2002 del colegio. Bueno, después estudié psicología, tengo otra especialidad en psicología, y de ahí, con el tiempo, el ingreso a la compañía. Yo soy sacerdote jesuita. Y de mi periodo de tiempo en el colegio, tengo hartos buenos recuerdos. De hecho, ahí Parrita está por ahí, que éramos compañeros de generación. Él se fue un poquito antes a Valparaíso a terminar la enseñanza media, pero hay mucha historia y amistad todavía vigente. Mis recuerdos buenos del colegio, uno, la experiencia de cuando hacíamos el día donde llegaba la familia y se recibían, era una cosa pero atómica. O sea, la familia, uno haciendo asados, se conocían con el otro, nosotros jugábamos, teníamos un encuentro más deportivo. El tema familiar era muy potente, tan potente como lo que era la vida comunitaria. Nosotros en séptimo básico en adelante creamos comunidades de vida. De hecho, por comunidad te despedían en cuarto medio finalmente. No era todo el curso, sino iban pasando la comunidad y se hablaba de cada uno y tus mismos compañeros te despedían. Lo otro que para mí fue bien fundante fue el tema del servicio social. Yo no era scout, yo era muy deportista, eso sí. Yo estaba en el equipo de básquetbol, algo súper vivido a concho, cada partido era como una final, era un muy buen lugar para estar. Pero lo demás de servicio en la pastoral, y ahí está la tía Cecilia Negra, Juan Carlos Serrano, Jorge Méndez estuvo también, o sea, Jaime, perdón, Méndez, entre otros que también fueron pasando, ex seminaristas también pasaron por ahí. Y esto de formarse para misionar, formarse para trabajar por otros, a mí fue algo que me marcó mucho y me animó como a abrir la exploración en eso con harta fuerza. De hecho, bueno, uno de los que fue también seminarista ahí, que actualmente es mi padrino de ordenación diaconal, el padre Patricio Pino Solís. Él trabaja actualmente en San Gregorio, ha estado muy involucrado con el tema de los lugares más necesitados. Estuve en la Legua de Emergencia, estuve en Peñalolén. Entonces, la amistad con él me ayudó como a decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Y yo me empecé a meter en esas comunidades. Parroquia que iba, yo lo acompañaba y me metía en las comunidades como Cristo Levántate, que es una comunidad de rehabilitación de droga. Cristo Especial, que es otra comunidad donde trabaja con niños con necesidades especiales, y así las comunidades parroquiales. Yo en eso llevo todo este tiempo de diácono y sacerdote, estando celebrando Eucaristía primero en los 12 apóstoles y después en San Gregorio. Tengo harta cercanía con ellos. Y del tiempo del colegio, yo agradezco mucho esto de la confianza. Y Parrita se acordará también de que había un minuto de confianza, que me acuerdo que Manuel Sandoval nos da para compartir. Y la verdad que siempre nuestros profesores fueron amigos cercanos. O sea, para mí me acuerdo en cuarto medio, el último tiempo, ellos estaban tan entregados porque nosotros estuviéramos bien formados. La tía Mita Schwartz, que no, con matemáticas, los que eran más matemáticos, los que éramos más como de la ciencia y biología. Mario Gárate estaba ahí, pero dándonos palos, empezando a avanzar, y los que quieren se quedan. En la política que no le hace clase a los que no le interesa.
y la verdad es que nosotros como generación habitábamos mucho el colegio. O sea, había que sacarnos a patadas para que saliéramos del colegio. A veces eran las 6 de la tarde y nadie se quería ir porque seguían o entrenando, o compartiendo con alguien. Era un lugar muy agradable para estar, de muy buenas amistades, donde además con los mismos profesores entablamos mucha relación, con mucho cariño. Mi profesor de toda la media fue Nardo Ramírez, alias El Cachito, que fue un gran personaje, po. Un gran personaje, como la tía Minta, como Octavio Vázquez, que era nuestro profesor de técnico manual, en ese entonces llamado, y así otros, muchos. El Kiko también estuvo mi tiempo haciendo clase. Entonces mi recuerdo del colegio es un recuerdo agradecido, es un recuerdo que está marcado por la experiencia de servicio, por la fraternidad en el deporte, y también por abrir la búsqueda como de algo más profundo y trascendente de qué es lo que uno puede hacer con lo que tiene. Y que todo lo que uno se forma posteriormente, que ya yo he pasado ya por hartas carreras, eh, es para el servicio, o sea, es para el mayor bien. Entonces, eso yo creo que marca muchísimo para el futuro. Súper, Eso te diría yo. buenísimo. Me llama mucho la atención porque ya como que se contestó la otra pregunta, que era un poco dónde nace la promoción de la vida católica dentro del colegio, que muchos concluyen que se fomenta mucho dentro de las pastorales, de scout, misiones, las acciones sociales, las comunidades de papás, junto con los profesores. Así que qué bueno que pudieron dentro de su vida marcar esos momentos que efectivamente promueven la vida católica dentro del colegio. Ahora pasando a la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver, ¿cuándo nace su necesidad de seguir el camino de Dios, de abocarse al sacerdocio? ¿En qué momento y qué influencia tuvo el colegio para tomar esa decisión tan importante? Padre Francisco. Ujú. Yo vuelvo a lo que dije al principio. Para mí el escautismo fue fundamental en mi formación como persona. Y ahí nace el descubrir el servicio, ¿ah? La actitud de servicio. Y que estábamos con esa capacidad o esa riqueza de poder ir al encuentro de otro. Y esa dinámica del servicio después se profundizó más. Yo también salí del colegio, estando en la universidad, trabajé para el colegio con los scouts, ahí Matías, trabajamos juntos en los lobatos, y en la universidad yo me incorporé inmediatamente a los trabajos de invierno, a los trabajos de verano y a la acción social los días sábados en población. Yo iba todos los sábados a Peñalolén a prestar asistencia jurídica. Y ahí surgió la pregunta por el sacerdocio. A ver, yo sirvo en lo jurídico para ayudar a rescatar personas en situaciones muy complejas, pero me he dado cuenta que en esas conversaciones había algo más de fondo aún, que era la falta de esperanza. Me encontraba en estos lugares de pobreza con mucha pérdida de la esperanza. Entonces empezó a surgir la pregunta, ¿cómo animamos la esperanza? Y en ese camino universitario lo veo que está ahí Andrés, si no es él, uno que dice Look Up, ¿sí? Andrés Jara, un gran amigo con quien conversé mucho en ese tiempo, esta dinámica de qué es lo que era el servicio y la posibilidad del sacerdocio. Y aquí providencialmente está Fernando, también porque cuando éramos de la misma parroquia, de Santo Toribio, y cuando a él lo presentaron como que se iba al seminario, me acuerdo de esa misa, yo estaba en esa misa, y a mí me sorprendió, porque no tenía idea, habíamos estado juntos en el escautismo, y cuando yo salí de esa misa, me hice la pregunta, ¿y si él se va al seminario, por qué yo no? Fue la pregunta, la recuerdo hasta el día de hoy. Bueno, él entró el año 83 y yo entré el año 84.
Entonces los caminos de Dios misteriosos, pero yo creo que ha sido fundamental el descubrir el servicio. Y creo que en un proceso formativo, como lo conversamos anteriormente en otro encuentro, si el colegio nos forma en el servicio, creo que estamos conquistando una gran dimensión de la fe cristiana, de la fe católica. De manera que, si tú me preguntas, ¿dónde nace mi vocación? Nace sin lugar a duda en el colegio, en el escautismo, y después en la universidad, en la experiencia del servicio a los más pobres, en asesoría jurídica. Y ahí se dio una unión muy especial porque al descubrir que tú puedes ser instrumento para animar la esperanza de otro, se abre una puerta inmensa. Y yo finalmente uní el derecho con, con la teología, por decirlo de esa manera, en el derecho canónico. El derecho canónico, que fue lo que fui a estudiar a Roma, me permite también animar en la esperanza, es decir, ser cooperador en la administración de justicia. Y ahí hay una síntesis muy bonita para mí, al menos, ¿no? De la teología y el derecho, en el derecho canónico, se me unió, de manera que eso le da sentido también a lo que es la dimensión de mi sacerdocio. Pero el servicio es lo fundamental que yo rescato del colegio como motivación para el sacerdocio. Súper. Padre Fernando. Bueno, mi descubrimiento de mi vocación fue un proceso bien largo, porque cuando yo estaba en cuarto medio, yo me planteé la pregunta por el sacerdocio, y hablé con uno de los sacerdotes que estaba en el colegio, que era el padre Eugenio Pizarro, que éramos bien cercanos, pero yo salí de 16 años del colegio, en aquel entonces se hacían esas cosas que hoy en día no se hacen, y yo mismo me sentía muy cabro chico, decía, 16 años, no he visto mucho en la vida, así que necesito abrirme más y tener una experiencia en otro ámbito. Pero ¿qué es lo que me motivaba? Era en el fondo, eran dos factores, eran muy fuertes en mí. Uno, el contacto con la naturaleza. Siempre sentí una atracción muy grande por el cosmos, por el mundo, por la naturaleza como Dios la creó. Y el otro, el cómo favorecer y ayudar a las personas a encontrar lo más importante para ellas. Estamos hablando del año 75, eran tiempos muy duros en Chile. ¿Ah? Habíamos tenido un golpe militar, era un país muy pobre. Y en el año 75, 76, hubo una depresión económica tremenda en Chile. Había mucha gente que vivía en campamentos, que vivían en la miseria. Entonces, para todos nosotros era un impacto muy grande y en el colegio teníamos contacto, se buscaban formas de ir creando no solamente el deseo de servir a los más pobres, sino también tomar contacto con ese tipo de realidades y no vivir una burbuja separada. Entonces, esos dos ámbitos estaban muy fuertes en mí. Y opté al salir del colegio, por entrar a una carrera que me vinculaba mucho más fuerte con uno de ellos, que era el contacto con la naturaleza. Pero al tiempo, ya después de entrar a la universidad, ya cuando estaba por terminar un cuarto año, nuevamente empecé a preguntar, bueno, yo tengo solamente una vida, ¿cómo invertirla en algo que valga la pena? ¿No? Porque claro, podía yo terminar mi carrera, podía trabajar en algo que más o menos me gustaba, pero no me llenaba en lo más vital. Y yo sabía que la respuesta a mi pregunta más fundamental pasaba por un contacto con el Señor. Entonces yo me dediqué a preguntarle a Él, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? ¿Para qué soy creado? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y evidentemente Él empezó en mí a florecer esta otra dimensión más, podríamos llamar más humanista, más de contacto con la gente, de servicio, de colaborar a que la gente descubriera el sentido de su vida, la verdad de su vida y cómo uno poder sintonizar desde lo que es la voluntad de Dios en uno. Entonces fue en ese momento que después también
buscando otro tipo de perspectivas profesionales que ninguna me llenaba plenamente, encontré que el Señor me llamaba al sacerdocio. Entonces fue ya una vez concluyendo mi carrera que ya después entré al seminario, después de un proceso que fue más o menos largo, con 5 o 6 años de discernimiento y de búsqueda. Muchas gracias. Padre Germán. Mira, en mi caso yo diría que lo que mencionaba al final, como la experiencia de servicio, fue muy, muy vital. De hecho, eh, yo recuerdo un momento así súper puntual. Ahí estábamos en Longotoma, en un retiro que teníamos, que era de los muchos que nos tocaban en Longotoma, y esto como de preguntándose, teniendo la experiencia de hacer más cosas hacia otro, ¿y por qué no la vocación al sacerdocio? Eh, la verdad es que yo tuve contacto con muchos seminaristas del clero, pero yo nunca me sentí llamado a eso. Sentía que era una vida demasiado solitaria, que necesitaba algo que me desafiara como apostólicamente, intelectualmente, eh, y me costaba esto de pensarme solo yo en mi parroquia. Yo sé que hacen mucho más que eso, pero pensarme así en eso, yo veía que algo tenía que ver con comunidad. No lo tenía muy claro, estuve explorando. Ahora, claro, esto fue tercero, cuarto medio, como la idea de preguntarse. Al poco tiempo me puse a pololear y se fue todas las pailas, por supuesto. Y en la universidad, yo seguí varios años como exalumno, siendo asesor de misiones y otras cosas, como Iván Parra también, y era un lugar que nos sentíamos como regalando lo que hemos recibido gratuitamente. Hasta claro, que llega un tiempo que uno ya está metido hasta las patas en la carrera y tiene que como dedicarle, ponerse serio más a lo que demanda. Y claro, y entre medio también, también pololeé varias veces, entonces cada vez que como que se activaba y bajaba. Pero estuvo siempre la pregunta, y yo agradezco en eso mucho la fidelidad y la libertad de Patricio Pino, que fue quien me acompañó espiritualmente varios años. De hecho, le tiraban la oreja porque mandaba gente para otros lados y no para el seminario. Yo cuando ingresé a la Compañía de Jesús, oye, pero déjate mandar gente a la Compañía de Jesús o no sé, por los dominicos, que también uno entró. Pero no, pues si la vocación es para uno y es un regalo que se recibe. Y él con toda libertad y cariño decía, mira, donde tú seas que tu vida va a ser mayor bien. Y la verdad que para mí siempre estuvo en mi cabeza, desde antes de preguntarme más seriamente, como la formación que yo estaba teniendo, siempre la sentí no como el fin. No era eso per se lo más importante, sino que qué iba a hacer yo con esto que iba a recibir. Y la verdad que de la experiencia más sencilla, junto con el Pato Pino, de estar en comunidad de base y de sentir que eso se iba expandiendo, que ya no era algo extraprogramático, sino que era algo relevante que estaba experimentando en mi vida, fue complejo. Fue complejo porque te desarma, te hace preguntarte. Finalmente, a mí por lo menos, la pregunta fue, ¿dónde yo puedo amar más? ¿Dónde yo siento que puedo volcar la vida para amar más? Y estos espacios empezó a tomar todo, todo. Y llega un momento que ya está muy encima, eh, y yo digo como, ya, tengo que hacerme la pregunta de verdad y ver si esto es o... Pero tengo que atreverme a hacer el proceso. Yo en ese entonces estaba pololeando con una niña que estudiaba medicina y, y la verdad es que a mí fue esta cosa como que nos encontramos, qué sé yo, y el último beso de despedida y yo digo, mi corazón está en otro lado totalmente. Yo la quería, ya sabía que yo estaba con esta pregunta y todo. eh, Y eso me ayudó por responsabilidad de no dañarla a ella y de ser fiel al proceso con libertad. Ya pude terminar mi relación con ella y atreverme a hacer el proceso de discernimiento más en serio, eh, que llevó un buen tiempo. Hasta que llegamos a la posibilidad de la Compañía de Jesús
Y el pato me dijo así, ahora te toca acompañarte con un jesuita y ahí vamos viendo. Y así finalmente como, yo digo como ya, esto es. Eh, sí, eso te Súper. diría yo. Súper. Ahora, importante también que el padre Fernando en unos minutitos se tiene que retirar porque tiene otra misa. Me gustaría concentrar una de las preguntas más importantes, creo yo, de este conversatorio y que ojalá las pueda contestar y dejando un mensaje al final para que, bueno, pueda ir a su misa tranquilo y luego seguir con los dos padres. Eh, ¿Cómo usted podría definir ese llamado a la vocación del sacerdocio? Considerando que hoy en día hay una sequía bastante grande y es importante eh, como seguir promocionando esta vida. ¿Y qué mensaje usted le daría a los jóvenes de hoy en día para el futuro de la humanidad? Bueno, yo creo que el tiempo que nos toca vivir ahora es muy distinto del tiempo que me tocó vivir a mí cuando yo estaba en el colegio o estaba terminando el colegio. Yo creo que la vocación, como dice la palabra, es un llamado. Primero, no es algo que uno se lo construya. No es algo que uno lo decida como una autoafirmación y autodecisión personal. Y cuando a alguien lo llaman, lo primero que tiene que tener es la capacidad de escuchar. O sea, si uno está abierto a escuchar, abierto a ser interpelado, a ser llamado, uno puede recibir ese llamado. Pero si uno está tan encerrado en sí mismo, tan fascinado con lo que uno es y no tiene esa capacidad o los sensores abiertos a descubrir que alguien lo está llamando, no lo va a encontrar. Entonces, yo creo que lo primero es abrir y tener la capacidad de escucha. Y en el caso de una vocación religiosa o al sacerdocio o a la vida consagrada, quien llama es Dios, es el Señor. Por consiguiente, el fundamento para poder detectar esa vocación es tener una relación con Él. Si uno no lo conoce o no quiere conversar con Él o no tener una relación con Él, es imposible que uno escuche una vocación de Él. Así que yo creo que eso es fundamental. Sin una relación abierta desde el corazón con el Señor, con Dios, eh, es imposible encontrar una vocación a la vida consagrada, en la pluralidad de expresiones que hay, que son muchas. Ahora, con respecto a la segunda parte de tu pregunta de qué llamado le haría a los jóvenes, yo creo que los jóvenes hoy en día tienen 2000 posibilidades más de las que teníamos nosotros. Es decir, el abanico de oportunidades, de preguntas, de experiencia que tienen ahora los jóvenes es muchísimo, muchísimo más grande que el que teníamos nosotros. Eso es una gran riqueza, pero también es una gran amenaza, porque puede que a uno le genere excesivo ruido ante todo, ante el abanico tan grande de oportunidades y posibilidades que se le dan. Por eso yo creo que a los jóvenes les diría, muchachos, péguense una parada de vez en cuando, deténganse, piensen, reflexionen. Esta es una sola vida la que uno tiene, hay que invertirla en algo que valga la pena. ¿Y cuáles son las cosas que valen la pena? No necesariamente experimentarlo todo, no necesariamente probar las miles de posibilidades que se nos abren, sino que lo que vale la pena es cuando uno se entrega por los demás, por gratuidad, por amor, diría Jesús, ¿eh? Por algo que le mueva a uno el corazón. Yo he conocido gente maravillosa en los ya 60 y tantos años de vida que tengo, de distintas partes del mundo, tanto en Chile como en el extranjero, que han sido capaces de hacer grandes, grandes obras de generosidad y son felices, sin nada casi, o casi sin nada, pero son felices porque la vida se les enciende de colores cuando uno sale de sí mismo. Y eso puede ser de muchas formas, no necesariamente en la vida consagrada, puede ser como un profesional, en la vida familiar, un hombre o una mujer casado,
en el cariño que le tiene a los hijos, en cómo los forma, o cómo profesionalmente uno lo entrega para que eso sea para los demás. Y me he dado cuenta, y me he encontrado también con mucha gente que vive muy triste, que muy angustiada, muy solos, aunque vivan con otros, aunque tengan familia, aunque tengan muchas cosas, pero son solos. ¿Cuáles son esas personas? Las que yo he notado que han tratado de construirse una vida para sí mismos. Hay una paradoja en esto: mientras menos uno piensa en sí mismo, es más feliz. Quizá un poco superficial lo que lo estoy diciendo en la formulación, pero hay una verdad: mientras más uno mira hacia afuera, más se enriquece por dentro, pero como una consecuencia, no como una finalidad. Yo a eso lo invitaría, a ver y pensar qué es lo que vale la pena en la vida, y no dejarse llevar por cualquier cosa. Yo los saludo a todos porque voy a escuchar un poquito más y después en unos minutos más ya me tengo que retirar. Y les doy un saludo a todos los que de una u otra forma están viendo este conversatorio y que nos une a la misma institución que el colegio. Estoy viendo algunos como Cristian Soler, que era compañero de mi hermano. Bueno, Andrés Jara, que está igual, como Dorian Gray, ¿no? Una gran alegría. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, padre Fernando, muy lindo mensaje. Y bueno, espero que le vaya súper bien. Ahora, siguiendo el camino de este conversatorio, en conjunto con el padre Francisco y con el padre Germán, me gustaría hacerles también la misma pregunta, ya que se va acercando un poco la finalización de este segundo capítulo. Si es necesario que se las vuelva a preguntar, yo se las formulo, pero si no, ustedes pueden responder. ¿Es necesario, padre Francisco? Dígala de nuevo, Ok. si la escuchamos una vez Eh, más. Viendo como la sequía de los sacerdotes hoy en día, ¿cómo podrían ustedes definir el llamado a la vocación del sacerdocio? ¿Y qué mensaje les darían ustedes a los jóvenes? Yo, pensando también hace un momento cuando Fernando estaba ahí respondiendo, yo creo que cada época tiene su desafío. Nosotros vivimos una época, bien lo dijo Fernando, como el momento histórico y las experiencias vitales de uno en esa época. Entonces yo la orientaría la respuesta primero a mirar en qué época estoy. Poner los pies bien sobre la tierra, no vivir de suerte de fantasía, de mil cosas, sino que qué época estoy viviendo y cuáles son los desafíos de esta historia en la que yo estoy presente. O también quizá esa historia en la que estoy ausente. Por eso el preguntarse por la propia época va a abrir las puertas, a ver cuáles son los desafíos que me está planteando a mí la época en que me toca vivir. Y de ahí, yo por lo menos en la experiencia de lo que yo viví, no tener miedo a hacerse la pregunta. Si el Señor me llama o no me llama al sacerdocio. Yo creo que lo importante es la pregunta más que la respuesta. La respuesta puede ser sí, acojo la invitación y acojo el llamado, y puede también la misma libertad de la persona humana puede decir, no, yo creo que esta no es mi vocación, pero creo que hay que hacerse la pregunta. Entonces el desafío, yo creo, de los tiempos presentes es hacerme la pregunta. ¿Me estará llamando a mí el Señor al sacerdocio o me llama a otra vocación, que es muy legítima también? Formar familia, un profesional, no necesariamente que se case, pero hacerse la pregunta. Yo invitaría a eso, para descubrir ahí cuál es el llamado que Dios me está haciendo. ¿Cómo yo me interpelo a mí mismo en el hoy de mi historia? No buscando épocas ideales, sino que el Señor me llama en una época, en una historia y en unos desafíos muy concretos. Y en esos desafíos, en esa época, en esa historia, hacerme la pregunta. Y Dios hará lo suyo, me invitará con plena libertad
al discernimiento y hacerse la pregunta. Yo me hice la pregunta y fui al seminario porque tenía una duda, quería una respuesta, que me ayudaran a encontrar una respuesta. Y fui a preguntar, ¿es posible que yo sea sacerdote? Cuando yo les dije esto a mis papás, claro, se extrañaron un poco. Yo les dije, mire, el 99,9% es que uno no quede en el seminario, queda muy poquito. Y resulta que cuando me dieron la respuesta que yo había quedado, dije, ¿yo cómo se lo digo a mis papás ahora? Así, el mínimo del porcentaje y yo quedé aceptado. Entonces, ¿cómo se los digo? Pero bueno, eso es el misterio infinito de Dios en la vida de nosotros. Pero yo creo que lo importante para mí fue hacerme la pregunta, abrir el corazón, como decía Fernando en alguna medida, y dejarme interpelar. ¿Ya? Y no tener miedo a hacerme la pregunta, porque a veces uno tiene miedo. ¿Qué pasa si Dios me llama al sacerdocio? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo respondo? Con plena libertad, pero hacerse la pregunta. Yo invitaría a los jóvenes que están en el colegio, o los jóvenes que pueden estar escuchando, hijos de alguna de las familias, no tengan miedo a hacerse la pregunta. Después se verá la respuesta. Pero lo más importante, a mi juicio, es la pregunta. Eso yo lo dejaría planteado como desafío a nuestra propia época. No pensemos en épocas ideales. Cada época tiene su propio afán. Entonces, pero no dejar de hacerse la pregunta. ¿Me llamará a mí el Señor al sacerdocio? En un tiempo difícil, es decir, una iglesia que está por el suelo, cuestionada, criticada, y con justa razón también. Pero en ese contexto, Dios puede que me esté preguntando, me está invitando también. ¿Qué respondo yo en ese momento histórico en el cual a mí me toca vivir? Creo que hay que pedir el coraje, el coraje de hacerse la pregunta. Muchas gracias, Padre Francisco. Padre Germán. Sí, yo recogería algo también que mencionó Fernando y bueno, que mencionaba recién también Francisco. Hay algo que yo diría que de la vocación, el ministerio, se puede más o menos como hablar que es fundamentalmente una relación. Es Dios el que llama y es a Dios a quien seguimos. Para mí el carisma que me moviliza es el ignaciano, pero quien me llama es Dios. Yo no sigo a San Ignacio, sigo a Dios. Que el modo de San Ignacio me inspira, me moviliza, cierta afinidad, es otra cosa. Y en ese sentido, entonces, como uno no puede amar lo que no conoce, tiene que existir alguna relación. Y amar lo que uno conoce genera relación, genera vínculos. Es una cosa que empieza como a tomar más cabida. Y tampoco no se puede dar lo que no se tiene. Si no existe esa relación, si no existe algo que ha fundado la vida, finalmente uno o termina compartiendo algo muy como gaseoso, o finalmente no está compartiendo a Jesucristo. Porque uno simplemente es medio para que Dios se comunique, se haga carne, sea testimonio. Entonces, yo pienso y me quedo con estas palabras de un general de la Compañía de Jesús, que fue Pedro Rupe, y él decía esto como, no me resigno a que cuando muera el mundo siga como si yo no hubiera vivido. Y ya como, ¿cómo uno se hace la pregunta de verdad que no tiene que ver solamente con la vocación sacerdotal, sino que tiene como la vocación amplia de ser criaturas de Dios? Es como, ¿qué huella, qué es lo que puedo aportar con mi vida? ¿En qué yo puedo sumar? Y desde ahí cada uno tendrá que preguntarse y responder, ¿y dónde uno se siente que está invitado a poner lo suyo? El
padre Alberto Hurtado decía esta frase en Un disparo a la eternidad, de que hablaba de la misión, y decía, abraza y hace tu misión, tu propia misión, esa que nadie puede hacer por ti, que es una misión de generosidad. Entonces, cada uno tiene que primero tener con quién relacionarse para saber qué me invita, y después, bueno, ¿y cuál es mi misión particular? ¿Cuál es mi vocación dentro de eso? ¿Qué es lo que yo me siento animado e invitado como a realizar? Y eso toma tiempo, toma procesos de madurar, toca tener hitos que pueden aportar a que eso vaya cuajando en el tiempo. Es algo que se vive y se confirma día a día. O sea, eso se tiene que vivir en esa relación del día a día. Porque en qué, usando el mismo padre Rupe, ¿en qué tú quieres gastar tus atardeceres? ¿Qué es lo que moviliza tu vida cotidianamente? Que en el fondo, ¿qué es lo que toma todo el corazón? Y ante eso, yo diría, para mí ha sido un camino de primero soltar, de aprender a soltar y aprender a confiar. Pero uno confía en lo que conoce y lo que quiere. Y uno crece en relación. Por lo menos en mi experiencia en la formación, que es más o menos bien larga, como uno tiene una experiencia de Dios, no solamente académica, ni teológica, filosófica, y etcétera, etcétera. Como uno deja que Dios sea Dios en uno, en tu vida, en lo que tú haces, con tus talentos, con tu sombra. Entonces, ¿yo qué le diría a los jóvenes? Bueno, ese es mi público más cotidiano. Yo siempre he trabajado en ambientes de jóvenes, en la CBQ secundaria, en distintos colegios, y la verdad es que yo creo que hay una necesidad de tener relación con. Cuesta mucho una experiencia que es más inmediata, como que yo me hago cercano a Dios porque es funcional, porque necesito algo, porque hago esto. Pero lo que yo he sentido que lo que más ayuda finalmente es cómo nosotros somos medio para, como decía San Ignacio, la criatura se ponga con el Creador. Son ellos en un diálogo y en una relación en donde uno vuelve a releer la historia, mi vida, leer lo que yo soy, donde yo me vivo más auténticamente, dónde está mi felicidad. Entonces, yo diría como es animarse a soltar, a no querer controlarlo todo y resolverlo, y preguntarte a ti mismo, ¿dónde puede ser el lugar donde yo más puedo amar? ¿Dónde es el lugar donde yo quiero dejar marca? ¿En qué me siento invitado a aportar con mi vida? Y Dios se encarga de eso. En el lugar que sea, Dios trabaja muy activamente por gracia a otros y a muchos que hacen posible que las vocaciones terminen encontrando un lugar, un espacio, un modo. Entonces, yo diría más bien eso. Creo que es muy importante dar tiempo, no apurar el proceso. Creo que cada uno tiene y necesita tener libertad de perspectiva. En mi experiencia, la compañía nunca apuró ni presionó de que yo tenía que entrar ya, sino que siempre permitió que yo lo que necesitara para discernir, que tomar el tiempo necesario, que hiciera proceso. Y claro, yo cuando entré a la compañía era radicalmente distinto ser sacerdote. Y hoy día, después de 17 años, ser sacerdote es algo difícil, muy difícil. No solamente porque por el buen nombre y todo eso, que no es lo más importante, sino porque cómo uno se mira sabiendo que ha hecho mucho daño, siendo miembro de la iglesia. A mí me toca asumir cosas que no me corresponden, pero las tengo que asumir. Que eso es lo que ha pasado con mis compañeros que han hecho abuso, lo que pasa con mis otros compañeros, hermanos sacerdotes de otras congregaciones, del clero.
es súper contracultural. O sea, hoy día es una cosa desafiante contracultural, como, ya, ¿quién quiere ser cura? Esto es puro masoquismo, ¿no? Bien solo y el asunto. Pero la importancia es como que no, pues, tú vive tu proceso. Esa es la invitación que uno en general le hace a los jóvenes. Que nada lo deje por fuera, que entre con todo, con lo que lo separa de la iglesia, lo que le duele de la iglesia, lo que él siente que puede sumar, lo que lo moviliza. eh, si no, finalmente nos vivimos en un cinismo horroroso. Eh, y yo creo que uno tiene que ser, y el camino yo siento que de la vocación siempre es un ganar como verdad con uno mismo, con Dios, de confiar más, de acrecentar la fe, así como le pedía a los discípulos a Jesús, como ya, pues acrecienta nuestra fe, la necesitamos. Muchísimas gracias, Padre Germán. Ahora, para pasar un poco a finalizar esta conversación, que ha sido súper, súper linda, me gustaría leer una pregunta que me llegó por chat de una apoderada, que dice, ¿cómo ven ustedes la vida consagrada de las mujeres y su participación en la iglesia? Además de la vocación laica, ¿se puede trabajar en conjunto con la comunidad laica? Me gustaría que la respondieran un poco y después pasamos a resumir y a finalizar este conversatorio. Padre Francisco. Sí. Mire, yo creo que el papel de los laicos en la iglesia es fundamental. Y en ese sentido, si uno toma el Concilio Vaticano II eh, y rescatamos en profundidad los contenidos del concilio, el laico debe tener un lugar primordial en la iglesia. Es el pueblo de Dios, por excelencia. Y los sacerdotes salimos del pueblo de Dios. De manera que el papel del laico es fundamental, irreemplazable a mi juicio, y ojalá cada día más católicos comprometidos en la iglesia, en el servicio a la iglesia, en el servicio al país, desde la fe católica. Y también el papel de la mujer, sin lugar a duda, es relevante. La mayoría de los fieles nuestros en las parroquias son mujeres. Es la mamá la que en la práctica transmite la fe. A mí mi mamá me decía, me acuerdo esto todos los días, me decía cada domingo, levántate hijo, anda a misa, vamos a misa. Y esa es la mamá. Mi abuelita, nos juntábamos los domingos en la casa de ella, llegábamos los primos en el mes de María y rezábamos todo el rosario, y era mi abuelita la que guiaba el rezo del rosario. Entonces la fe se transmite también a través de la mamá, a través de la abuelita. La mujer es fundamental en la iglesia, sin lugar a dudas. De manera que yo creo que tenemos que animar fuertemente la participación de los laicos en todas las instancias eclesiales, también en instancias de decisiones, y también el papel de la mujer. La iglesia, como dice el Papa Francisco, el pueblo santo, fiel de Dios, es el pueblo de Dios común y corriente. La iglesia no somos los curas. La iglesia es todo el pueblo de Dios, y estamos llamados a caminar juntos, destacando, rescatando la vocación de cada cual. Pero sin laicos no se hace iglesia. Sin la mujer en la iglesia no se hace iglesia. Me parece que es un desafío hermoso, y ojalá pudiéramos llevar a una plenitud al concilio, rescatando el valor de todo fiel en su camino, en su búsqueda de Dios, en su servicio a los demás. Me parece que el camino hoy día de la iglesia, sin lugar a duda, es fuertemente desde los laicos. Y yo agregaría algo desde la religiosidad popular. A pesar de toda la crisis que existe en la iglesia, el día 8 de diciembre van 500.000 personas a Los Vázquez, o van 300.000 a San Sebastián, o van 500.000 a la fiesta de la Tirana. Ahora en pandemia está suspendido, pero
cuando tú ves que hay un grupo humano de 500.000 personas, 300.000, que van a esta experiencia religiosa, ahí está hablando el pueblo de Dios en su fe sencilla, pero profunda, tremendamente profunda. De manera que no es solamente una, como decía recién el Germano, una experiencia intelectual, teológica, sino que ahí hay algo mucho más vital. Encuentro con Jesucristo, a dar gracia, a pedir, a encomendarse, a reanimar la esperanza. Creo que eso es la riqueza de la iglesia, está sin lugar a duda en el pueblo de Dios. Yo creo que es el camino, ¿no? El camino del siglo XXI es trabajar muy de la mano con los laicos, y así creo que combatimos una gran problemática en la iglesia, que es el clericalismo. Clericalismo que no solamente vienen los sacerdotes, sino que también hay laicos que son clericalistas, que si no lo dice el padre, si no lo dice el padre, no vale. Es un clericalismo que viene de los laicos. Y el clericalismo que viene muchas veces nosotros los sacerdotes es que yo tengo la última palabra. Bueno, esa dinámica del clericalismo es lo que el Papa llama la psicología de élite, que le hace muy mal a la iglesia. La psicología de Cristo es encontrarse al estilo del buen samaritano, de ir al encuentro que está herido y que la iglesia sea hospital de campaña, como dice el Papa Francisco, que acogemos a todos y no le preguntamos por qué está herido, lo acogemos para acompañarlo en su herida. Me parece que esa es la iglesia del siglo XXI, ser hospital de campaña. Si no somos hospital de campaña, vamos a quedar atrapados en una dimensión clericalista de la fe, ya venga de los laicos o venga del clero, y no vamos a ser la iglesia de Dios, ¿eh? Iglesia pueblo de Dios. Esa es Muchísimas mi gracias, reflexión. Padre Francisco. Padre Germán. Yo sospecho que la pregunta fue formulada un poco más tímidamente, pero yo creo que está apuntando al sacerdocio femenino. Esa es mi sospecha. Y yo partiría diciendo, como decía Francisco recién, no solamente no hemos dado plenitud, sino que estamos muy lejos de concretar lo que fue el Concilio Vaticano II. Muy lejos, muy lejos. Ojalá pudiéramos cada vez acercarnos un poco más a la experiencia eclesial, humana, religiosa, de que nos propone cómo vivirnos. Porque hay un desafío grande de que nos sirven que sigamos dando las mismas respuestas porque las preguntas han cambiado. Nos sirve tener una formación religiosa o un mensaje que sea finalmente algo de repetir y no sea vivencial, y no sea inspirador conociendo los contextos en los que uno se mueve. La vocación nuestra no sería si no es por gente concreta que te ayuda a crecer, que te ayuda en tu ministerio, que te sostiene en los momentos de dificultad, que te ayuda a corregir, que te enseña a ser sacerdote. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué lugar tiene en la iglesia la mujer? Un tremendo lugar, con todo lo que dijo recién Francisco, pero además la relación con ella, de vínculos, de trabajo, que a mí me ha tocado mucho trabajar con la del Sagrado Corazón y con la hermana, la esclava del corazón de Jesús. Y la verdad es que eso renueva la experiencia de fe, renueva el modo de soñar juntos algo, de trabajar por algo, nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos conecta y nos ayuda a crecer, porque nos enriquece, claramente nos enriquece. Y si tú me preguntas por así más directamente, si la pregunta fuera por el sacerdocio femenino, yo te diría que yo sería feliz. Feliz de que ocurriera. Creo que la iglesia no solamente necesita por renovarse, sino que somos tan múltiples
diferentes, pero totalmente enriquecernos, es como un espacio total, que a mí me parece un poquito raro, y yo creo que el Papa Francisco está caminando cada vez un poco más a eso, de que de verdad nos reconozcamos como personas que vivimos lo que vivimos juntos, y no hay un uno por sobre el otro. A mí me pasó, yo viví varios años en Colombia, y el sí padre, que a mí me reventaba, era porque yo no me equivocaba, lo cual es totalmente erróneo, y que lo que yo decía era lo más importante. Peor todavía. Entonces sí, no, sí padre, sí, sí, sí. Y yo decía como, qué horror esto, horroroso. O sea, es todo lo que yo odio del clericalismo bruto. Prefiero decir que, yo, y me ha tocado, que yo no parezco cura porque no ando con clériman o porque no me he visto igual que todos los otros curas, que finalmente me digan que yo soy un hombre que vive muy clericalmente, imponiendo su mirada, su como privilegio supuestamente en algunas cosas, y no que soy alguien que está ahí para servir, en qué puedo ayudar, en qué puedo sumar donde esté. Los jesuitas vivimos con mucha intensidad la movilidad, como somos hombres para los demás hechos en dispersión. Estamos formados para que podamos estar en cualquier espacio. Nuestra casa es el mundo. Entonces, si nuestra casa es el mundo y lo tomamos en serio, yo voy donde me necesite. Por eso nosotros hacemos un cuarto voto que solamente la compañía tiene, de disponibilidad al Papa. Si el Papa me pide, anda ya a la Cochinchina, yo voy allá a la Cochinchina a dar lo mejor que pueda si es que necesitan a alguien como yo. Y tocará que yo me inserte, aprenda, me mueva. Pero ¿cómo entonces pensarnos juntos como que no es algo ahora nuevo? Es que siempre ha sido así. El asunto que se ha hecho tantas fronteras o barreras que nos ha impedido un poco más eh, compartir y enriquecernos unos a otros, eh, desde nuestra fe. Eh, a mí me gusta cuando experimento el acto consagratorio, así lo decían mis profesores de teología, lo que finalmente hace posible que yo, imponiendo las manos sobre el pan y el vino, haciendo la oración de consagración, no es que yo tengo poderes mágicos en mi mano y ahí de verdad es verdad. Lo que hace eso posible es la comunidad, que hace un acto de fe juntos y que juntos hacemos partícipes de esta bendición y consagración. Si yo no estuviera en comunidad o no tuviera nada, es válido, sin embargo, se pierde lo más crucial, que es el pueblo de Dios presidiendo un sacerdote que quieren poner en sus manos a su mismo Padre lo que necesitan, lo que traen, su propia ofrenda. Muchas gracias, Padre Germán. Y antes de que Ricardo pase un poco a finalizar este conversatorio, me gustaría personalmente darles muchas gracias por estar aquí, por conversar con nosotros. Lamentablemente el Padre Fernando se tuvo que retirar a una misa, eh, pero creo yo que pudimos sacarles mucho el provecho durante esta horita, un poco recordando su paso por el colegio, cómo los ayudó a seguir por el camino del servicio, y cómo nosotros como jóvenes podemos o no tomar ese camino y preguntarnos efectivamente si por ahí va nuestra intención. Así que personalmente muchísimas gracias. Ya se está concluyendo el capítulo 2 de estas conversaciones en torno a los 60 años. Invitarlos también a que puedan promover estas conversaciones. Y veo a hartos exalumnos, si ustedes tienen contacto con sus generaciones, ojalá puedan seguir difundiendo estas instancias para recordar momentos del colegio. Y si es que no pudieron conectarse, si es que conocen amigos que no pudieron conectarse por temas de horario, existe un canal de YouTube donde ahí se va subiendo todas estas grabaciones para que luego la vean. Así que muchísimas gracias a ustedes dos padres, Germán, Padre Francisco, y les deseo lo mejor. Ricardo, no sé si quieres pasar a decir algo, o Rector, para dar finalizado por este conversatorio. Ricardo, tienes el Sí, micrófono. perdón. Yo quería quizás tomar un par de 5 minutos más
no sé si el padre Germán y el padre Francisco nos pueden contar alguna anécdota divertida del colegio que tuvieron quizás hasta con algún mismo sacerdote, no sé. Y también yo no sé si ahí hay alguna pregunta de alguien que quizás también podía contestar, pero me gustaría escuchar alguna anécdota divertida también del colegio, ya que estamos haciendo historia, tanto de Germán y de Francisco, como para concluir también. Sin duda, agradecer todo el testimonio que han dado, que ha sido increíble. Y yo creo que es algo demasiado importante en la historia de nuestro colegio, cómo fue logrando sacerdotes como usted y como los que nombré al principio, digamos, como Marcos, Peter, Javier, Osa, Peter Osandón, Marcos Winnis, Pedro Río, Tomás Cher y Felipe Ortega, que ya no nos acompañan. Panchito. Muy buena la pregunta, de buscar alguna anécdota. Se me viene a la memoria la primera. Me acuerdo una vez que el profesor Ramírez, a mí me fue mal en una prueba de matemática. Entonces me dijo, usted no tiene la más mínima idea de matemáticas. Así que lo tengo que reprobar. No, le dije, eso para mí fue como un acícate así, dije, no, esto no es así, yo sé matemáticas. Así que me puse a estudiar álgebra con el Prochle. Mi papá me compró el Prochle, estaba el Baldock, me parece, y el otro era el Prochle. Me puse a estudiar ese libro de álgebra página por página. Yo dije, yo voy a demostrar que sé matemática, y que me dijo que yo no tenía no voy a decir la palabra que me dijo otra, la más mínima de matemáticas. Bueno, resulta que en la prueba cuando di la prueba de aptitud, me saqué 725 puntos en la prueba de matemáticas. Entonces yo ahí dije, no, yo sé matemáticas. Yo sé matemáticas, pero no se me olvidó más cuando me dijo ese que no tenía la más mínima idea de matemáticas. Eso me acuerdo, porque se me quedó grabado. Total. Así que, Padre Germán. Bueno, yo como soy más reciente salió, bueno, voy a cumplir 20 años de exalumno, pero se me ocurre un montón. Voy a decirlas así rápido, las que se me ocurren rápido. Una cosa muy bonita, que tenía su malicia y todo también, que eran las despedidas de los cuartos medios, que ya ahora están, me imagino, clausuradísimos. Esto de despedirse de los estudiantes y tirarle un foso y hacerlos surfear en el foso. Bueno, esas cosas tenían su cosa positiva y muy negativa. Cuando se volvió un espacio para agredir, por supuesto que no tenía cabida. Pero un espacio para agradecer por el tiempo y agradecer a los profesores, los que están acompañados. Yo creo, o sea, recuerdo toda la parafernalia para hacer esto y organizarnos, de que cerrábamos una puerta y sacábamos por curso y después los llevábamos al foso y les pedíamos hacer alguna actividad en la cancha de pasto. Ya, eso, yo por lo menos mi generación tiene bonitos recuerdos de eso. A nosotros no interesaba maltratar a nadie ni que lo pasara mal, y si alguno no quería, no lo hacía, ahí se iba y nosotros daba lo mismo. Pero también recuerdo varias cosas, sobre todo con Cachito, Bernardo Ramírez. Cachito era un sujeto extraordinario. Entonces, hay cosas que hoy día serían irreplicables, pero el que se quedaba dormido, todos nos hacíamos a un lado para que Cachito le tirara algo. Entonces le forraba a alguien si estaba durmiendo a lo lejos, pero seco, tenía una puntería extraordinaria. Momentos como del minuto confianza con Manuel Sandoval, que al fondo el momento de confianza era como para desquitarse, para decir algo, pero finalmente terminaba en algo más físico. Entonces la gran cosa era acercarse y Manuel Sandoval era gigante para nosotros, sexto básico, nos corría a todos de un solo suácate. Y sin embargo existía una relación súper, súper cercana, cariñosa, uno no se picaba ni nada por el estilo. Otra cosa que me acuerdo también, bonita, los últimos días de cuarto medio, bonita porque fue rara y nos castigaron a todos igual, que se armó como trinchera, armamos con los bancos como una trinchera, jugando estúpidamente, tirarnos papel y todo.
Y llegó Cachito, y como vuelto loco, eh, nos hizo desarmar todo. Habíamos prendido, o sea, teníamos un papel prendido dentro del basurero. En mi tiempo los basureros eran los tarros de pintura, así súper ordinarios, pero resulta que prendió el papel y derritió el tarro. Y Cachito se fue llevándose el tarro, derritiéndose, boteando por todo el pasillo, enojadísimo, eh, como puteándonos, pero como si no hubiera mañana. Así también cuando él nos acompañó en nuestro viaje a estudio, junto con el rector y otro que nosotros elegimos para ir. Y no sé que a alguien se le ocurrió la estúpida idea de la Sofri comprar esta pistola como a pelotitas, y el muy tonto disparando desde como el 14º piso, como al jacuzzi en el que estábamos varios. Obvio que le pegó a alguien, a uno le pegó cerca del ojo, a uno le pegó en la retina, y todo, fue todo un problema, que todo como, ya, pero ¿cómo es posible? Pero la resolución de Cachito ecuánima fue agarrar todas esas cosas y él saltando arriba de las pistolas, destruyéndolas. eh, Inolvidable verlo saltando arriba de las pistolas y todo el asunto. Eh, y con lo de matemática, lo último, bueno, mi curso fue uno de los que tuvo un mejor promedio, yo sé, creo que un poco histórico. El promedio del curso era de 6,5 y tuvimos muy buenos resultados en la PSU, lo cual hizo repuntar al colegio varios puntos y quedar dentro de los 10 mejores. Y, y sin embargo, a mí siempre me costó las matemáticas, siempre, siempre. Yo era un buen alumno, tenía 6,5 promedio en general, y la tía Minta, me acuerdo de una prueba de logaritmo, me acuerdo perfecto. Y, y yo le pregunto, bueno, ¿se mantiene la base, el logaritmo y todo? Me dice, sí, hijo. Y yo ocupé la misma base para todos, por supuesto estaba todo malo. Entonces, yo estudiaba mucho con mis dos mejores amigos, también amigos de Iván, súper matemáticos los dos de ingeniero comercial, y tenían la paciencia eterna para explicarme toda la tarde y una y otra vez, como casi con manzana. Y se acerca la tía Minta y me dice, hijo, ¿qué hago con usted? Y yo como, ¿por qué? Y mi prueba tenía un signo de interrogación. Yo estaba en los últimos meses de cuarto medio. Entonces me dice, hijo, yo no le puedo poner esta nota, así que le voy a promediar las dos últimas que tiene y esa va a ser su tercera nota. ¿Le parece? Sí, tía Minta, perfecto. Ya gracias a Dios tenía buenas notas las anteriores, así que con eso salí. Así como también Mario Gárate, que era un profesor así extraordinario, un hombre muy, muy sabio. Él lo que le interesaba era enseñar a los que querían aprender. Y él así claramente decía, ¿quiénes no quieren estar en clase? Porque no les interesa. Muy bien, yo les voy a poner un 4. Y ustedes se van, pero no los quiero ver más aquí en clase. Y uno queda como, ¿pero cómo va a ser esto y la cuestión? Y de hecho al final le ofrecía, con tal de no tenerlos más y quedarse con los que le interesaba, le promediaba así ahí con sus notas. Pero un hombre legítimamente comprometido con la enseñanza, eh, cercano a sus estudiantes, y para mí yo recuerdo que los que éramos biólogos, eh, es inmemorable el cariño y la dedicación y el trabajo y la entrega de él, de la tía Minta, eh, el profesor Oscar, que estaban implicadísimos en lo que, cómo nos iba, qué tal después. Nosotros volvíamos mucho al colegio, porque era un lugar muy positivo para nosotros. Yo creo que es tan importante eso de tener un lugar donde uno se sienta a gusto en casa, que cabe tu vida con la diversidad que es de familia y todo, era un lugar igual diverso. Éramos solamente hombres en ese tiempo también. Eh, yo te diría así, eso como anécdotas rápidas nomás. Harta. Gracias. Sí, muchas gracias. No sé si el rector quisiera dar unas palabras para finalizar. Sí, Gerardo, te agradezco. Solamente agradecer al padre Germán, Francisco, padre Fernando, compartirnos de su experiencia de vida, experiencia de decisiones, de fe, transmitirnos la esperanza de
de querer amar al otro, de acompañar, de entregar, de dejar huella, de responder la pregunta que se nos hace todos los días y cumplir los desafíos que tenemos en la vida. Les quiero agradecer estar presente con nosotros, a tanto exalumno que está también acompañándonos, y dejarlos muy invitados a que regresen a su colegio, que tomen contacto con el colegio. Vamos a seguir reuniéndonos una vez al mes, el primer jueves de cada mes. Les vamos a tener próximas sorpresas para que lleguen. Y fundamentalmente también agradecer a Gerardo, que es un alumno de cuarto medio, que los ha acompañado en esta conversación. Gerardo, te agradezco regalarnos de tu tiempo, regalarnos de tu preocupación por sacar adelante este conversatorio, y esta celebración que estamos haciendo de los 60 años está siendo muy importante en este momento, porque nos invita a escuchar y a recordar y reconocer lo que vivimos en el colegio. Así que muchas gracias a todos los presentes, gracias por estar hoy día y dedicar un minuto o una hora de su tiempo al recuerdo, a recoger el Iñantún, recoger de la historia del colegio, reencontrarnos y mostrar también de cada uno que tenemos muchas cosas en común y que reconocerlas es muy bonito. Así que bienvenidos todos, el colegio, su casa, como siempre. Eso. Muchas gracias a ustedes también, padres, por estar aquí. No sé si quieren decir algo para finalizar. Si O no, sea, yo diría algo muy sencillo, como uno, dar gracias por la oportunidad de juntarnos, de seguir tratando de no olvidar, de dejar memoria agradecida del tiempo que ha vivido el colegio. Y lo otro, que no nos quiten y nos arrebaten la oportunidad de ser comunidad. Las instancias han sido difíciles, el contexto hace difícil, pero cómo no dejar de como beber del mismo espíritu que hemos recibido muchas generaciones, del valor de la familia, de la comunidad, y que sea un espacio de encuentro para los estudiantes. Yo quisiera decir, Gerardo, no tener miedo a los desafíos, ¿ah? No quedarnos en las zonas de confort, sino que ser audaces, ¿ah? Y no tener miedo a los desafíos. totalmente. Así que muchísimas gracias. Gracias a los que se pudieron conectar hoy día. Y bueno, también los y las invitamos a que puedan seguir participando de estos conversatorios. Quedan hartos, así que ojalá sigan vinculándose a estas actividades que recogen un poco la génesis de todo lo que vivimos hoy en día como el seminario del 2021. Así que les mandamos un tremendo abrazo, espero que estén súper bien y que sobre todo se cuiden. Muchas gracias.